estamos en nuestro tiempo, pero quizá puede decirle algo nuestra época a Spinoza. Si fuera que nuestra época le dijera algo, ¿qué podría decirle, no? De cierta manera, hay puntos de contacto y puntos que nos distancian de manera casi que inconmensurable, ¿no? Con respecto a la obra de Spinoza. Eh, y pues tratando de revertir esa pregunta también, puede Spinoza decirle algo a nuestros tiempos y en particular a nuestra región latinoamericana, que pues dicho sea de paso es una presencia ahí fantasmática en algunas cartas, en algunos pasajes por ahí, pero que no tiene gran digamos, protagonismo, como se puede hacer pues las ciudades europeas a las que refiere con gran claridad. Quisiera pues dejarle la palabra en esa pregunta. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la presentación, también a Carlos y a todos los compañeros y compañeras del Centro de Estudios Filosóficos por esta invitación a conversar, sobre el vínculo, exactamente sobre la pregunta que hacías, es decir, sobre la actualidad de Spinoza. ¿Qué significa la actualidad de Spinoza? ¿Por qué diríamos que es actual? ¿Qué tiene para decirnos? ¿Qué fecundidad puede tener para nosotros una interlocución con él, habida cuenta de que son ideas que ya tienen varios siglos? Y quisiera recordar, justamente hay un pasaje, lo voy a citar de memoria, lo voy a citar mal, seguramente. Hay un pasaje que es Ética 5, la proposición 29 de la parte quinta de la Ética, donde Spinoza dice que el concepto de actualidad se entiende de dos maneras, o mejor dicho, hay dos maneras de ser actual. Una manera tiene que ver con, una cosa es actual en la medida que está inscrita en un espacio de un tiempo determinado. En la encrucijada podríamos decir de ser y tiempo, ¿no? Son las cosas presentes y en cuanto tal se diferencian de las cosas pasadas y de las cosas por venir o futuras. Pero hay otra manera de ser actual, dice Spinoza, que tiene que ver no con el tiempo, sino con la eternidad. Actuales son las cosas en la medida que son in Deo, que son en Dios, en la medida en que las pensamos como un modo, como una modificación de una potencia infinita de producir infinitas cosas en infinitos modos. Uno podría decir, ahora volviendo a la pregunta, ¿en qué sentido es actual Spinoza? Spinoza es actual, lógicamente, en el sentido de una filosofía que no tiene que ver con la actualidad, eternidad no tiene que ver con intemporalidad, ¿no? Porque esa eternidad, me parece, a la que alude Spinoza, tiene que ver con una productividad histórica. Y con una fecundidad que se va siempre renovando en función de las coyunturas. No tiene que ver con la filosofía perennis o con una filosofía acabada, sino justamente la eternidad tiene que ver con una historicidad profunda del pensamiento de Spinoza, ¿no? En mi opinión. Y ahora, lógicamente, como cualquier pensamiento, somos quienes lo leemos, quienes lo recibimos, quienes lo resignificamos, los que renovamos su actualidad. Ahora, ¿por qué para nosotros un pensamiento como el de Spinoza se revela o se puede revelar actual? No solamente en un sentido académico, ¿no? O no principalmente, diría yo, en un sentido académico, sino que de alguna manera abona el imaginario, las prácticas, las ideas, por supuesto de filósofos, pero también y filósofas, pero también de artistas, de poetas, de activistas sociales, de militantes políticos, de dirigentes, de formas de vida que tratan de centrarse de alguna manera de lo que está previsto. Spinoza es un filósofo, en mi opinión, para filósofos y filósofas, pero también para no filósofos. Sobre esto ha considerado cosas hermosas Gilles Deleuze, ¿no? Ha hablado de un espinosismo analfabeto, ¿no? Un espinosismo, es decir, analfabeto no en un sentido peyorativo, por supuesto, sino de personas sin instrucción filosófica que han hecho uso o han considerado ese cuerpo que es bastante técnico, de ideas como un bien de uso, ¿no? Una especie de vinculación, diríamos, caníbal, ¿no? En el sentido del manifiesto tupí de Oswald de Andrada, que tiene que ver también con una manera de nosotros de tramitar y de elaborar el pensamiento europeo. Es decir, hacer un uso de él y darle un sentido para nuestras propias
para nuestras propias problemáticas. Bueno, yo diría que Spinoza es actual en la medida, se me ocurre en primer lugar porque es un filósofo de un objeto de pensamiento que es fundamental para los latinoamericanos, ¿no? Que es la democracia. Es un filósofo, uno de los pocos filósofos del canon o de la historia de la filosofía que ha pensado, digamos, en un sentido amistoso a la democracia y más aún cuya filosofía es una fundamentación filosófica de la democracia. No hay muchos. De Platón hasta a Hegel, digamos así, pasando por Kant. En general, los filósofos han visto que la democracia es un despotismo de la mayoría, no han tenido buena opinión de la democracia. Pero en el caso de Spinoza sí, lógicamente ustedes pueden, digamos, podemos verlo en el Tratado Teológico Político explícitamente, sobre todo en el último capítulo, pero también en el Tratado Político y por supuesto en la ética, en fin. Toda su filosofía es una filosofía democrática en sentido, no solo como forma de gobierno, sino en sentido profundo, en sentido pleno, ¿no? En sentido radical. Y tal vez un pensamiento democrático, perdón, que estoy un poco, y un pensamiento sobre la democracia, que tiene un sentido diverso a toda la filosofía de la democracia que ha prosperado, por decir así, hasta nuestros días, ¿no? Porque es una democracia radical, es una democracia sustantiva, es una democracia no estrictamente procedimental, sino una forma de vida que toma en cuenta la naturaleza de las cosas, o si quiere, la naturaleza humana. Diría yo una democracia realista, no sacrificial, que toma en cuenta a los seres humanos no como debieran ser, sino como efectivamente son. Y a la pregunta cómo efectivamente son, Spinoza me parece respondería somos apasionados, somos seres que estamos motivados esencialmente por afectos. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo pensar una democracia para los seres que somos? Yo creo que en este punto Spinoza tiene muchísimo que aportar, ¿no? No solo Spinoza, por supuesto, me parece, yo creo que para Latinoamérica, que hay mucho pensamiento latinoamericano explícito, por supuesto, sobre la democracia que tomar en consideración. Recién hablaban de Marilena Chaui, por ejemplo, una gran espinosista, que creo que la mayor espinosista latinoamericana y una de las más grandes espinosistas vivas, ha puesto las bases para, creo yo, en su libro La nervadura de lo real y otros libros, ha puesto las bases para un pensamiento latinoamericano de Spinoza, pero también para pensar, ella tiene un compromiso, además de ser una académica en la Universidad de San Pablo, digamos, tiene un compromiso político muy manifiesto, es una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores en Brasil, y bueno, y ha sido siempre una persona que ha tratado de pensar la filosofía en contigüidad con los dramas humanos y con los dramas populares en particular. Entonces me parece que abre una vía muy interesante, y en particular respecto a la cuestión democrática, ¿no? Y yo creo, si no me extiendo mucho, me puedes cortar, Rafael, cuando quieras, pero yo creo que hay otro aspecto en el cual Spinoza es sumamente actual. Después podemos volver a la cuestión democrática, pero quisiera mencionar o enunciar también, ¿no? Que es, bueno, como se sabe, sobre todo en el Tratado Teológico Político, el Tratado Teológico Político es un libro de intervenciones, un libro militante, cuyo corazón teórico, digamos, o cuyo núcleo, cuyo motivo fundamental para su escritura es lo que Spinoza llama la superstición. Término, palabra que por supuesto es muy anterior, viene de la filosofía romana, de la cultura romana, de Cicerón probablemente. Y la superstición, por supuesto, en el Tratado Teológico Político, que no por casualidad se llama de ese modo, no hay antecedentes de esta expresión antes de Spinoza, tampoco menciona esta expresión en el interior del libro, solo está en el título, pero lo que Spinoza ve ahí es que hay
justamente esa afectividad humana natural es aprovechada por determinados grupos de poder o por la clase dominante o por castas para perpetuar un estado de cosas que Spinoza llama servidumbre. No solo la servidumbre es servidumbre política, ¿no? Pero también es una servidumbre política. Y a eso lo llama superstición. Digamos, la superstición no es simplemente una idea equivocada respecto de Dios o respecto de las cosas. La superstición es una forma de vida, es una práctica. Es una práctica afectiva, además, y que tiene que ver con la promoción de ciertas pasiones en detrimento de otras. En particular el miedo. La superstición es lo propio de la vida atemorizada, de la vida popular atemorizada. Y entonces, de alguna manera, la filosofía se concibe con una tarea política. La filosofía tiene un contenido político en sí mismo, que es justamente producir una vida democrática, una vida en la cual el horizonte común no sea ya la superstición, ¿no? Ahora, dicho esto muy someramente, y además del miedo como pasión fundamental de la vida supersticiosa, creo que habría que mencionar, y esto sí tiene una actualidad muy grande para nuestras sociedades latinoamericanas, habría que mencionar el odio, ¿no? Entonces, uno puede interrogar con Spinoza ciertas formas de servidumbre contemporáneas y ciertos, ¿cómo decir?, estados o sistemas de dominación que por supuesto están enmascarados, como lo estaba la superstición en la época de Spinoza, y para lo cual hay que hacer un trabajo de crítica, lo llamaría yo. Spinoza lo llama histórico, filológico y crítica. Lo que hace Spinoza es mostrar, cuando piensa el texto sagrado de la Biblia, de que ha sido malversado por el odio teológico y puesto al servicio de una perspectiva supersticiosa. Y lo que se trata de hacer es de recuperar ese texto como texto que trae un mensaje de amor o que trae un mensaje de paz y que es compatible con la filosofía y que es compatible con la democracia. Es decir, que es solo un conjunto de verdades prácticas, no de verdades prácticas, de preceptos prácticos para la vida de los simples, ¿no? Eso en el caso de Spinoza. Ahora, la pregunta, ¿cuáles son nuestras formas supersticiosas? ¿Cuál es el régimen de afectos que involucran? ¿Y cuáles son las tareas críticas de la filosofía respecto de nuestras propias supersticiones? Bueno, eso se puede llevar adelante, digamos, bajo un espíritu spinoziano, podríamos decir así, ¿no? Que es un espíritu, como decíamos, crítico. ¿Cuáles son los sistemas de dominación en los que estamos? Y en ese aspecto, por supuesto, hay otros filósofos no latinoamericanos que podemos latinoamericanizar para abonar democracias que no sean débiles, que no sean endebles, que no sean simples máscaras de los poderes fácticos, sino que sean capaces de disputar poder para producir escenarios de igualdad y de libertad. Creo que esos filósofos son Maquiavelo, son Spinoza y son Marx, y es Marx. Me parece que ahí podemos encontrar un filón, una vía, como decir, una ruta de trabajo para nuestros propios problemas, ¿no? Bueno, por todas estas cosas me parece que nosotros podemos leer con provecho a Spinoza y podemos, por supuesto, no simplemente, siempre es importante, ¿cómo decir?, las preceptivas académicas de lectura, ¿no? O sea, leer con cuidado, no hacerle decir a un filósofo cosas que el filósofo efectivamente no dijo, tomar todas las precauciones metodológicas, bueno, como decía el propio Spinoza, filológicas, críticas, para ver de qué se trata una obra. Ahora, acompañar eso, porque eso es instrumental, con un espíritu de trabajo que tiene que ver con nuestras propias urgencias políticas, filosóficas, en fin, con nuestros propios dilemas.